Hermanos, bienvenidos sean en esta mañana, que el Señor les guarde, que el Señor les dé de su Espíritu Santo. Esta familia, la familia Arriola Ibarra, hoy se complace en darle la gloria a Dios. Pero no queremos que solamente sea algo familiar, sea algo de nosotros, sino que todos ustedes en sus hogares, ahí como están con su familia, puedan también unirse en esta mañana, en este culto, para rendirle honor a nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que podamos hoy darle gracias a Dios, le podamos pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos pueda guiar y que todo lo que hagamos en esta mañana sea para la gloria de Dios. Y si acaso, hermanos, durante esta transmisión alguien tiene alguna petición, hágala saber ahí en el cuadro que tiene abajo en su transmisión, hágala saber y al final podremos orar por sus necesidades, por sus peticiones y que Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él nos bendiga. Padre nuestro, Señor Jehová, Dios de los ejércitos, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, estamos poniendo en tus manos nuestra vida. En esta mañana estamos poniendo en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, mi Dios, y te rogamos que todo lo que hagamos en esta hora sea para darte la gloria. Gracias por mis hermanos que se han puesto, Padre, que se han dado el tiempo, que se han preparado, Señor, para estar en esta transmisión. Para todos mis hermanos que están escuchando, que están viendo en este momento, tu Espíritu Santo les toque y les llene, mi Dios, y que en esta mañana sea un culto de bendición. Sea, Señor Jehová, predicada tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, y sea tu poder, Señor, quien transforme nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias por mi familia y gracias por el pastor de esta iglesia, mi Dios, que también se ha preocupado por el alimento de cada uno de nosotros. Asimismo te rogamos, Señor, que tú seas quien nos guarde, que mi hermana que ha de dirigir la alabanza, que ha de dar en esta mañana la enseñanza, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias también por mis hermanos que a la distancia se han conectado y están en esta hora viendo esta transmisión. Y que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y seguimos adelante con la alabanza a través de nuestra hermana Daniela. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, vamos a comenzar el servicio de alabanza y para eso les invito a entonar junto conmigo y con mi familia el canto que dice: El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar.
para continuar con esta alabanza y seguir alabando a nuestro Señor, les invito a entonar el canto que dice Amor tan grande. Solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado hermanos, y les invito a que abran su Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 63 y vamos a leer los versículos 3 y 4 para la gloria de nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Gloria a Dios, hermanos. Y les invito también a entonar el Salmo 150, una alabanza muy hermosa. Canta.
Hermanos, y va a pasar nuestro hermano Abdiel a participar en este culto. Hermanos, voy a decir un texto. Hermanos, voy a decir un texto. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Caminen como hijos de luz. Efesios 5, 8. Hermanos, que Dios los bendiga. Bye. Gloria a Dios, hermanos. Y para culminar esta alabanza, para dejar paso a mi hermana que lleva el tema, les invito a entonar el 26 de la Iglesia Congregacional, que por título dice: Gloria a ti, Jesús divino. La paz de Dios, hermanos, sea con ustedes. Vamos a poner en manos de Dios la vida de nuestra hermana, nuestros corazones, nuestras mentes, para estar atentos a la voz de Dios, hermanos. Hay una persona que va a tomar este lugar, pero es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien quiere poner en nuestra vida su palabra. Vamos a orar, hermanos, para la gloria de Dios. Padre nuestro, Señor Jehová, en esta mañana queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, que quites toda distracción de nuestra vida, mi Dios, que tomes en esta hora este lugar y que tu palabra sea expuesta con toda sabiduría, sabiduría de lo alto, no sabiduría humana. Toma la vida de mi hermana y que en esta mañana sea ella quien pueda transmitir un mensaje de aliento, un mensaje de alimento para tu pueblo, Señor.
que sea todo en bendición para la gloria de tu nombre. Guárdanos a nosotros y guarda la vida de mi hermana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios, hermanos. Gracias le damos a Dios que nos permite una vez más el poder estar en esta mañana alabando y glorificando su santo nombre, hermanos. Les voy a invitar a que abran la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, verso número 13. ¿Bien? Y es un solo verso, ahorita vamos a ir desarrollando lo demás, pero vamos a leer esta porción de la Escritura. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo número 13. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ven? Bueno, pues el día de hoy traemos un tema, hermanos, que yo lo titulé así. El tema se llama Ocúpate. Y está, bueno, ya como leímos, basado en el primera carta del apóstol, Timoteo, 4:13. Y vamos a ver un poquito, hermanos, acerca de quién era Timoteo y las circunstancias en las que se escribió esta carta. Recordemos, hermanos, que Timoteo era pues hijo de una mujer de origen judía y padre de padre gentil de Listra. Eunice, su madre, y Loida, su abuela, eran creyentes judías y ellas, como nos lo dice la palabra de Dios, desde pequeño, le enseñaron, ¿verdad? Le ayudaron a Timoteo a formar su vida cristiana y a fomentar su crecimiento espiritual. Timoteo es un vivo ejemplo, hermanos, de la influencia que puede haber en parientes piadosos. En este caso, su abuela y su madre fueron las que los fueron instruyendo. Ellas eran las responsables de la crianza, entonces, por lo tanto, pues, pudieron educarlo conforme a las escrituras, conforme a la fe que ellas tenían. Amén. Y pues dice, ¿verdad?, que todo parece indicar que cuando Pablo viaja por primera vez a Listra, ahí Timoteo lo conoce. Y con respecto a su predicación, dice que Timoteo se convirtió a Cristo Jesús. Cuando Pablo regresa otra vez a Listra en su segundo viaje misionero, Timoteo, hermanos, ya había llegado a ser un respetable discípulo de Jesucristo. Y así que no dudó en ningún momento en unirse al equipo de trabajo del apóstol Pablo, junto con Silas, iniciaron el segundo viaje misionero hacia Macedonia. Timoteo viajó y trabajó junto con Pablo. Pablo lo menciona en algunas de sus cartas como su colaborador. Y por la fe que ellos compartían, tan cercana, Timoteo llegó a ser visto por el apóstol Pablo como hijo de él. Pablo, hermanos, había dejado a Timoteo a su cargo en la iglesia de Éfeso. Ya no ahora como colaborador, sino ahora como líder, como pastor de esa iglesia, para corregir, para refutar todas las enseñanzas que habían surgido en ese momento, en ese lugar ahí. No iba a ser fácil para Timoteo porque pues él era tímido. Los estudiosos dicen que aproximadamente tenía 30 años, 30 y algo de años. Entonces, si nosotros decimos, bueno, un pastor de 30 años, pues es joven, no tiene mucha experiencia. Pero por eso, hermanos, Pablo le había escrito esta carta para darle las indicaciones de cómo él tenía que llevar y cómo administrar la iglesia de Éfeso en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Primera, segunda de Timoteo y Tito, hermanos, son cartas conocidas como cartas paulinas. Pues ellas precisamente tienen las características de que el apóstol Pablo les dice sus responsabilidades de los líderes y de las primeras iglesias, en las primeras iglesias cristianas.
Estas cartas eran conocidas también, hermanos, como manuales para los líderes, pues les daban muchos consejos y señalaban la dirección hacia dónde el líder tenía que llevar a la iglesia, hacia dónde tenían que caminar estas iglesias correctamente. Todo parece indicar, hermanos, que el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo en el año 64, más o menos después de Cristo, desde Macedonia, o tal vez la escribió poco antes de su última prisión a Roma, hermanos. Timoteo, hermanos, como joven ministro, enfrentó toda clase de situaciones, presiones, conflictos, desafíos de la iglesia y de la cultura en ese momento. Pablo envía esta carta a Timoteo, una carta muy personal, para darle consejos y para animarlo. El apóstol le envía a Timoteo una serie de instrucciones de carácter imperativo. Esto quiere decir que no eran meras recomendaciones, sino que eran y son órdenes y mandatos para que fueran y son transmitidos a la iglesia, en específico para aquellas personas, para aquellos líderes, para aquellos falsos maestros que se habían levantado a enseñar cosas diferentes a la sana doctrina, a lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Esta carta, hermanos, después de saludar a Timoteo, ya desde el primer capítulo le va indicando situaciones precisas acerca de la doctrina. Le habla acerca del orden de la iglesia, le advierte acerca de los falsos maestros y animándole o exhortándose a que se aferre a Cristo. Y también continúa enseñándole de cómo debe de ser la adoración pública. Enfatiza la importancia de la oración, eso lo podemos ver en el capítulo número 2. Y también va avanzando y dice que también le da las recomendaciones de cómo deben de ser los obispos, los diáconos en la iglesia. Cómo es que ellos se deben de comportar y cómo es que ellos deben de desempeñar el ministerio que Dios les ha dado en cada una de las iglesias. En el capítulo número 4, hermanos, Pablo vuelve a referirse una vez más a los falsos maestros, diciéndole cómo reconocerlos y cómo enfrentarlos. Pablo, en el capítulo número 3, pues él quería ir a verlo pronto. Él quería ir a verlo pronto, pero por la situación él no podía. Y dice en el verso, capítulo 3, 14 y 15, y dice así, del capítulo número 3, hermanos. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir de pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo, hermanos, quería ir a visitar a Timoteo, porque sabía que la situación en Éfeso estaba complicada y pues ya habíamos mencionado que era una situación de urgencia, porque pues era joven, los líderes que ya se habían levantado ahí, pues cómo van a decir, ay, cómo nos van a mandar a esta persona, si ya hay cargos, si ya hay puestos, si ya hay una serie de situaciones. Era difícil para Timoteo, hermanos, pero el apóstol siempre le instó, siempre lo animó, siempre le dijo, ¿verdad? Ánimo, tú puedes, eres joven, pero la palabra de Dios vive en ti, porque desde pequeño te han instruido las escrituras. Y ya en el capítulo número 4, hermano, que era lo que leíamos nosotros, en el 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la versión lenguaje sencillo, dice así, mientras llego a visitarte, sigue enseñándoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. Esa es en la versión lenguaje sencillo. Y yo quisiera que viéramos en esta mañana lo que significa la palabra ocúpate. Dice, ¿verdad?, que esta palabra la podemos ocupar en varias situaciones. Tiene varios significados.
Algunos sinónimos es habitar, porque pues ocupas una casa, tomas posesión de ella, ejercer tal vez un empleo o a lo mejor un cargo, empleas a alguien para hacer alguna situación, ¿verdad? Todo depende de la actividad. Pero en esta mañana, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Dice que ocuparse es llenar un espacio o lugar de forma que nadie pueda hacerlo. Ocuparse, ocúpate, dice que viene del verbo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, no le está diciendo que si es opcional, no le está diciendo si quiere, no le está diciendo que es algo así, sino le está diciendo que es una orden, que es un mandato. Y también esto debe de ser, este verbo está en presente y activo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser constante en todo tiempo, debe de hacer esto. Eso es lo que enseña esta palabra. Enseña la idea de continuar con atención estricta de algo, ocuparse de, dedicarse a o aplicarse a. Pablo le dice a Timoteo, enfócate, pon toda tu atención, ¿en qué? En esto, en la lectura de la palabra de nuestro Dios, en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, de las Escrituras. Y no solo eso también, sino también le dice que aparte de ocuparse en la lectura de la palabra, porque recordemos que hoy nosotros pues tenemos una Biblia como esta, ya la tenemos completa, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo, cuando decían que leyeran la palabra de Dios, ellos solamente tenían un manuscrito, no tenían copias como hoy nosotros tenemos en muchas versiones, en idiomas, no, hermanos. Ellos solamente tenían una. Y ellos se paraban y lo que hacían era lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Agarraba y leía la palabra de Dios a los que estaban en las sinagogas. Entonces, Pablo le está enseñando a Timoteo que él debe de seguir, ¿verdad? Leyéndoles la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso, para que esos falsos maestros que habían surgido ahí no los confundieran, no los distrajeran del blanco perfecto que es Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Amén. Pero aparte de eso, hermanos, de la lectura de la palabra de Dios, también, ¿verdad? Dice que nos debemos de ocupar en la exhortación. Y la exhortación no es regañar, hermanos. Muchas veces confundimos la palabra regaño con exhortar. Exhortar quiere decir rogar, quiere decir invitar, un consejo, dice que se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo, hacer una propuesta o animarle. En este caso, esta palabra se ocupa aquí, hermanos, para eso, para invitar, para aconsejar, para animar, a seguir, hermanos, escudriñando la palabra de Dios, a seguir, hermanos, cada día leyendo la palabra de nuestro Dios. Pablo, hermanos, le decía a Timoteo, invítalos a permanecer en el conocimiento de Cristo, en su obra redentora, no en las doctrinas que se han levantado, que se han desviado, sino esto, hermanos, era un llamado urgente a permanecer en la sana doctrina y, ¿por qué no?, también, ¿verdad?, a esas personas que se habían desviado del conocimiento de la palabra de Dios, también, ¿por qué no?, que ellos volvieran a cambiar su forma de pensar y así poder llevar una vez más la enseñanza de Cristo como a Él le agradaba. Entonces, ocuparnos en la lectura, ocuparnos en la exhortación. Y más abajo dice, ¿verdad?, también que en la enseñanza. Y dice que la palabra enseñanza tiene este significado de conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona transmite a otra o aprende de otra. Pablo, hermanos, enseñó a Timoteo a cómo dirigir la iglesia. De hecho, nosotros podemos encontrar en Mateo cuando el Señor Jesucristo, antes de que Él se fuera, ¿verdad? Y lo podemos ver en el capítulo 28 de Mateo 20, donde dice, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Esa es nuestra labor, esa era la labor que Timoteo tenía que hacer, la lectura de la Escritura, la exhortación,
y la enseñanza a la iglesia de Éfeso. Hermano, cuando Pablo quería visitar a Timoteo, tal vez ya no lo pudo realizar porque pues recordemos que Pablo iba a ser una vez más llevado prisionero a Roma. Y tal vez ya no lo logró, tal vez ya no logró llegar allá con Timoteo, hermanos. Pero esta enseñanza hoy nos habla también acerca de que así como así como Pablo quería visitar a Timoteo y pues ver a ver qué era lo que necesitaba y volver a verlo, hermanos. Hoy en esta mañana, hermanos, el Señor quiere enseñarnos una cosa también, aparte de lo que ya vimos del apóstol Pablo a las enseñanzas de Timoteo. Y así, hermanos, una de las profecías que están por cumplirse es que Cristo regresará otra vez por nosotros. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Yo creo que Cristo va a regresar. Lo dice en su palabra. ¿Cuántos tenemos la confianza de que Cristo regresará otra vez? Hoy, hermanos, estamos viendo todas las situaciones que están pasando en el mundo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24 cuáles iban a ser esas señales de que Cristo regresaría, de que Cristo volvería una vez más desde el cielo para estar con su iglesia. Entonces, hermanos, así como como Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, mientras llego, ocúpate. Cristo regresará otra vez por nosotros, hermanos. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿En qué vamos a estar ocupados cuando Cristo regrese? La palabra de Dios nos dice en Hechos, capítulo número 1, de la siguiente manera. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Carla nos va a ayudar con esta lectura. Amén. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Verdad? Dice que le dijeron, ¿por qué ven al cielo? Así como vieron que Cristo se fue, así Él regresará. Y también, hermanos, lo podemos encontrar en Santiago. Podemos encontrar muchas lecturas, pero Santiago dice en su capítulo 5, verso 8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Verdad? Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿En qué? En la palabra de Dios, hermanos. Afirmad nuestros corazones, porque dice la Escritura, la venida del Señor se acerca. Y también, hermanos, lo podemos encontrar en Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, tenemos la confianza de que Cristo regresará. Eso no lo tenga por que no va a pasar. Si Cristo dijo que Él regresaría, hermanos, Él iba a regresar. Él va a regresar. Pablo, hermanos, tal vez ya no volvió a ver a sus amigos, tal vez ya no volvió a ver a Timoteo, no vio a sus discípulos, hermanos, pero Cristo sí regresará por nosotros, hermanos. El Señor nos dice a través de su palabra que Él va a regresar. Y Él nos dice que en lo que Él vuelve, en lo que Él viene, en lo que Él regresa por nosotros, nosotros debemos de estar ocupados en las cosas de nuestro Dios. Mantenernos ocupados ¿en qué? En lo que le decía a Timoteo. En la lectura de la palabra de nuestro Dios. Timoteo, hermanos, solamente tenía el Antiguo Testamento. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la Biblia completa. Y les decía yo al principio, tenemos las versiones, las tenemos en muchos idiomas, la tenemos ya hasta en el celular, hermanos, y podemos leerla en cualquier momento que queramos, hermanos. En otros países no se da esto. Pero hoy que nosotros la tenemos, hermanos, de verdad, hagámoslo, porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos invitó en San Juan 5:39, nos dice eso. Nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que nos dan testimonio de Jesucristo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Entre tanto que Jesús regresa por nosotros, mantengámonos ocupados en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Quitemos toda pereza de nuestro corazón, quitemos, hermano, todo lo que nos estorba para nosotros poder escudriñar las Escrituras, porque ahí, hermanos, vamos a poder conocer
a Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén, aleluya. Y también, hermanos, Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, 16, dice que la palabra profética más segura es esta. No andemos buscando en lugares que no andemos buscando otras cosas, hermanos. Busquemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere cada día de nuestras vidas. Y dice segunda de Pedro 1, 16. Mi hermana Carla, si nos ayuda, por favor, rápidamente. Amén. Segunda de Pedro 1, 16. Amén. Bueno, vamos a continuar. Amén. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Verdad? Dice que Él no vamos a andar en fábulas ni en teorías de hombres, ni en conocimientos de hombres. Porque aún, hermanos, teniendo nosotros la palabra de nuestro Dios, no debemos de predicarla a lo que nosotros pensamos, a nuestra opinión, sino debemos de pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros en esa comunión con Dios para poder tener una interpretación sana para así darle la palabra de nuestro Dios a la iglesia. Hermanos, es cierto que estas cartas fueron escritas para los líderes de la iglesia. Es cierto que fueron escritas para los que están encargados, para los pastores, para los obispos, hermanos. Y que nosotros como maestros, como pastores, hermanos, tenemos el deber cada día de aplicarnos a escudriñar las escrituras para dar alimento sólido a las ovejas, para dar alimento sólido a la iglesia. Pero no solamente nosotros, hermanos, sino también cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Cada uno debemos en forma personal leer la Escritura, escudriñar las Escrituras, hermanos. Que sean para nosotros, como dice el Salmo número 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que esto, hermanos, sea cada día. Dice, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿De quién? De aquel que teme a Dios, de aquel que sigue a Cristo Jesús. Y que dice que medita de día y de noche en su palabra, hermanos. Que esto nosotros cada día lo podamos realizar, hermanos. Y también, ¿verdad? No solamente en la lectura de la palabra, sino como ya lo veíamos, en la exhortación. Exhortación, yo les decía, no es regañar, es animar a los hermanos a que si en estas situaciones que hoy estamos pasando difíciles, hermanos, a lo mejor algunos se han alejado del Señor, yo no lo sé. A lo mejor hemos hecho cosas que no debíamos hacer. A lo mejor hemos separádonos de Cristo y hemos pagado las consecuencias de esa separación. Pero en esta mañana el Señor nos da otra oportunidad. Que nosotros podamos animar a los hermanos a guiarlos en la palabra de nuestro Dios, en el camino correcto. Si ellos se han desviado, hermanos, podamos una vez más jalarlos a la palabra de nuestro Dios, a la doctrina que Cristo nos dejó, hermanos. Esa es la exhortación, en tiempo y en fuera de tiempo. Dice, insta en todo momento. A que cada día como hermanos en Cristo podamos animarnos los unos a los otros, hermanos. A que podamos seguir adelante, hermanos, para ver si logramos llegar. Pero no por nuestros esfuerzos, sino porque Cristo, hermanos, está con nosotros. Porque solamente de esa manera lo vamos a poder lograr. No en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, no en lo que yo pueda realizar, hermanos, sino en el poder de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y también, hermanos, en la enseñanza, en el conocimiento que nosotros hemos adquirido de la palabra de Dios, enseñarle a los jóvenes, enseñarle a los ancianos, enseñarle, ¿por qué no?, a los vecinos. Si nosotros tenemos esa oportunidad, hermanos, pero debemos hacerlo, dice la palabra de Dios, con palabras sazonadas, con palabras de amor, con palabra de Dios. No las de mi propia prudencia, no las que yo quiero decir, sino que lo que dice en la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos, yo les preguntaría, y yo me lo he preguntado también, ¿en qué estamos ocupados? Mientras Cristo regresa, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Tal vez en esta mañana tú digas ahí donde estás, hermano, sí, yo lo hago, yo leo la palabra de Dios, yo oro. Ahorita no nos podemos congregar porque por las circunstancias, hermanos, debemos obedecer a nuestras autoridades, pero, hermanos, congréguese ahí con su familia, no necesita regresar a la iglesia ahorita porque pues la situación todavía no es la indicada, no es la adecuada, hermanos. Pero si usted, hermano,
dice, yo lo estoy haciendo, qué bueno, hermano, gracias a Dios porque usted lo está haciendo. Pero si hoy no lo estamos practicando, es una oportunidad de retomar la lectura, de tener, hermano, enseñanza, de oración a nuestras vidas, hermanos. A lo mejor hoy, en esta situación que estamos viviendo, pues les decía yo, no nos podemos congregar, pero ahí donde usted está, en su casa, con su familia, canten, oren, escudriñen la palabra de Dios. Y si tenemos la oportunidad de predicar la palabra, el evangelio de la salvación a aquel que no conoce a Cristo, hagámoslo, hermano. Hagámoslo con su vecino, hagámoslo con donde compra sus cosas para su comida, no sé, donde usted cada día se mueva, hermano, usted lo pueda realizar, hermanos. Y así compartir el mensaje de la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo viene pronto. Lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Así que en esta mañana el Señor nos dice, mientras llego yo, mientras regreso por ti, ¿qué estás haciendo? Y dice que nos ocupemos, pero no nos está diciendo si es opcional o no, te está dando una ordenanza, está dando un mandamiento de que debemos ocuparnos en la palabra. ¿Qué ocupa hoy tu vida, hermano? ¿Qué ocupa hoy tus pensamientos? ¿Qué ocupa hoy tus sentimientos? Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, hermanos, y que esta palabra, hermanos, no la dejemos pasar, sino que verdaderamente, mientras Cristo regresa, podamos ocuparnos en todas estas cosas. Estas son a lo mejor 3 cosas: la lectura, la enseñanza, la exhortación, hermano, pero hay muchas cosas más que nos enseña la palabra de Dios en la que nos podemos ocupar mientras Cristo regresa por nosotros. Que cuando Él venga, hermano, nos encuentre así, ocupados en las cosas de su palabra, ocupados en las cosas piadosas, hermanos. Y si te decía, si no lo hemos hecho, hermanos, hoy nos da la oportunidad Dios de hacerlo. Hoy nos da la oportunidad de poder realizar todas estas cosas. Te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y le pidas, Señor, perdóname porque tal vez no me he ocupado en las cosas que tú me has dicho. A lo mejor, Señor, estoy tan preocupado, tan preocupada, Señor, de la economía. Estoy tan preocupado de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, pero tu palabra nos los dice y no podemos estar sorprendidos, Señor. No podemos estar sorprendidos, Padre, porque tú ya nos los habías advertido a través de tu palabra. Y nosotros podemos ver que estas situaciones, Señor, no van a cambiar. Nada, Señor, va a venir, nada va a ser mejor. Porque tu palabra dice, bendito Dios, que tú vendrías pronto. Que tú, Señor, regresas pronto por nosotros. Que cada día nosotros podamos, Señor, estar tomados de tu mano. Y así como Pablo le decía a Timoteo, aférrate a Cristo. Que nosotros nos podamos aferrar en esta mañana con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Para que cuando Cristo regrese nos halle haciendo su palabra, Señor. Van a venir más situaciones, van a venir más enfermedades, van a venir más situaciones. La economía tal vez ya no se va a acomodar, ya no se va a componer. Porque Cristo tiene el control de todas las cosas. Y sabemos solamente que todas estas cosas nos ayudan de bien conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Ahí donde está, hermano, si usted se ha alejado del Señor, si usted ha huido de su presencia, pídale perdón y dígale, Señor, yo quiero retomar todas estas cosas. Yo quiero irme contigo, Cristo. Yo quiero estar haciendo tu labor en esta tierra para que más gente venga a Cristo, para que más gente conozca de tu palabra. Que en esta mañana sea esa nuestra intención, que esa sea nuestra tarea, nuestra labor, estar ocupados mientras tú regresas, Señor. Yo no sé qué es lo que esté lleno tu corazón, de lo que esté lleno tu vida, qué es lo que ocupa, pero que sea el Espíritu Santo el que ocupe tu corazón y tu vida en esta mañana. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido el poder estar aquí. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, bendito Jesús. Te adoramos y te bendecimos por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, bendito Señor. Así le dejo el lugar a mi hermano para que continúe con esto. Dios les bendiga, hermanos. Amén.
Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a dar por terminado esta transmisión, no sin antes darle gracias a Dios. Y como habíamos comentado al principio, vamos a orar por un par de peticiones que tenemos aquí ahorita presentes. Y con eso ya finalizamos, hermanos, esta transmisión. No sin antes recitar, hermanos, ahí en su lugar el Salmo número 23 para la gloria de Dios. Si lo quiere leer conmigo, si lo quiere recitar, está en toda libertad. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Terminamos, hermanos, con esta oración y vamos a poner en manos la vida de... la hermana Vane está pidiendo que oremos, ahí en sus hogares también háganlo, así como lo hemos hecho aquí, también en su oración, por... la hermana Vane está pidiendo oración por María Eugenia Cervantes. Fue operada de una hernia y está pidiendo, hermanos, que la pongamos en las manos de Dios. También, hermanos, el próximo domingo 30 de agosto, si Dios nos permite la vida, muy probablemente, hermanos, comenzaremos ya nuestros cultos en la iglesia, obviamente con todas las peticiones que el mismo gobierno, la misma iglesia central nos está pidiendo para salud de todos, hermanos. Ya les avisaremos en el transcurso de la semana, porque a partir del día 30 de agosto la iglesia cristiana interdenominacional comenzará ya sus cultos presenciales. No todas las iglesias, hermanos, van a abrir al mismo tiempo, así que vamos a orar por nosotros, por nuestra iglesia, para que tengamos los medios, para que podamos hacerlo, y a partir del próximo domingo, si así Dios lo permite, podamos ya tener nuestros cultos presenciales para la gloria de Dios. Entonces terminamos, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por estas dos peticiones, y terminamos cantando este canto que dice Grande Amor, y así terminamos esta transmisión. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Señor Jehová, tú estás con nosotros y tú bendices nuestra vida, y en esta hora, mi Dios, queremos poner en tus manos la vida de María Eugenia Cervantes, que tuvo una operación de una hernia. Y te pedimos, Señor, que tú tomes su vida, que tú pongas, Señor, tu mano en ella, y que en esta mañana, y que en este día, y lo que falta, Señor, de este día y de esta semana, ya puedas sentir tu mano en su vida, en su cuerpo. Hay una pronta recuperación, y sea bendecida su vida, sea bendecida su familia, Señor. Y asimismo, Padre, queremos poner en tus manos la apertura de nuestras iglesias, Señor. Que la iglesia del Buen Pastor pueda ya tener sus puertas abiertas para que podamos congregarnos, Señor. Que hay restricciones, tal vez, que hay que tomar ciertas condiciones, Señor, para poder abrirlo, sabemos. Pero sabemos también que tu Espíritu Santo seguirá con nosotros, Señor. Toma a cada una de las iglesias de este movimiento que empezará ya a transmitir, no solamente en sus casas, sino ahora también a través de la iglesia. Que podamos estar en la iglesia, Señor, y que tú pongas los medios para que podamos reunirnos nuevamente. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y ponemos estas peticiones en tus manos. Amén. Nada más una aclaración, hermanos. El hecho de que abramos ya la iglesia no quiere decir que las transmisiones se van a cancelar. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no van a poder asistir, hermanos. Entonces, les vamos a comentar, hermanos, cómo vamos a manejar ahora esta nueva apertura de iglesias. ¿Qué va a pasar, hermanos? El culto ahora no va a ser en las casas, los días domingos, obviamente, sino se va a transmitir desde la iglesia. Si alguien por algún motivo no puede asistir, por las condiciones que sean, serán transmitidas. Pero ya les vamos a ir dando todos los parámetros para poder hacer nuestra apertura. Que Dios les bendiga, hermanos, y cantamos este pequeño coro para retirarnos. La paz de Dios, hermanos.
Gloria a Dios, aleluya. Perfecto.